Estimados todos, me da mucho placer poder estar con ustedes nuevamente en el Congreso para No Neurólogos en El Salvador y el Congreso Internacional de Neurología. En esta ocasión es para mí un verdadero placer poder tocar un tema fascinante, en verdad, sobre encefalitis autoinmune. Esta es una condición médica muy relevante, no solo por el diagnóstico, la dificultad que implica su diagnóstico, sino también las maniobras terapéuticas y la forma en que debemos accesar el diagnóstico de estos pacientes, que resulta difícil no solo en las economías de primer mundo, cuyos sistemas de salud podrían ser un poco más expeditos, sino que también están en relación al acceso que tenemos a los tratamientos. Mi nombre es el doctor Edwin Steven Vargas Cañas, soy neurólogo, soy salvadoreño, tengo más o menos 20 años viviendo en la Ciudad de México, donde trabajo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, y nos dedicamos a la parte de enfermedades neuromusculares y neuroinmunología clínica, razón por la cual estamos involucrados. Y lo que quisiéramos hablar un poco es sobre la experiencia que tenemos en este manejo de enfermedad y cómo podríamos de alguna manera coincidir con el ejercicio clínico acá en El Salvador. Muchas gracias por el tiempo que dedican a esta presentación. Vamos a compartir la pantalla en este momento y vamos entonces a ver el tema de encefalitis límbica autoinmune, la evolución del concepto. Uno de los detalles que es muy importante es que esta es un modelo de enfermedad que se conoce prácticamente desde los primeros informes a lo que me refiero, fueron desde 1968. Desde entonces, que esta asociación de encefalitis límbica, en este caso vinculado a un carcinoma, y que fue por el colega Corsellis en Londres, la evolución del concepto ha ido cambiando conforme hemos obtenido acceso a tecnología por un lado y entendimiento de los anticuerpos por el otro. Esto es probablemente la primera publicación relacionada a esta enfermedad y posteriormente, este es un artículo interesante desarrollado por el doctor Joseph Dalmau, en donde lo que tenemos esencialmente es el primer gran reporte de la época moderna de la encefalitis autoinmune y esta vinculada particularmente contra los receptores anti-NMDA, que fueron los primeros entonces en describirse. Posteriormente, ha venido una avalancha de conocimientos alrededor de esto y que han necesitado mucha precisión y en el camino hemos venido también ajustando a estos diagnósticos. Probablemente que ustedes ven es el último paper publicado por Frances Grauss y Joseph Dalmau y Jérôme Honorat, que son probablemente las voces cantantes más importantes para la comprensión fisiopatológica de esta enfermedad. Lo que vamos a platicar un poco es justamente cómo de la publicación anterior, que ya lleva prácticamente una década, a este informe, cómo se fueron cambiando los conceptos conforme fuimos entendiendo más esta enfermedad. Y en términos generales, como todos ustedes sabrán, la encefalitis límbica, entendida como un síndrome paraneoplásico en su principio, era un síndrome neurológico que era claramente inmunomediado. Y los síndromes paraneoplásicos en su definición de hace más o menos unos 10, 12 años, se clasificaban como eso, como síndromes neurológicos, ya sean centrales o periféricos. Nos vamos a enfocar un poco al componente central. Y la característica principal es que son inmunomediados. Y este es un efecto remoto del cáncer y frecuentemente con manifestaciones clínicas. Un dato que es importante y novedoso en el actual conocimiento de la información es que es estereotipadas. Las encefalitis autoinmunes, al menos las principales encefalitis autoinmunes, estoy hablando del anti-NMDA, tiene un patrón clínico que podemos reconocer perfectamente. Y la vinculada a cáncer, aunque en un principio
fue el debut de la enfermedad, actualmente constituye un pequeño subgrupo de todos los pacientes que presentan encefalitis límbica autoinmune vinculada al anticuerpo anti-NMDA. De los síndromes paraneoplásicos centrales, ustedes recordarán que en la antigua clasificación hablábamos de síndromes clásicos y síndromes no clásicos. En realidad, los síndromes siguen siendo los mismos. Estamos hablando de encefalomielitis, encefalitis límbica, que es la que vamos a ajustar un poco la presentación en esta ocasión, síndrome cerebeloso rápidamente progresivo y opsoclonos mioclonos. Estos son síndromes paraneoplásicos que cuando uno los observa en la práctica clínica, uno debería pensar que hay un tumor vinculado a este fenómeno clínico. Sin embargo, hablar de clásico fue cada vez más difícil, porque muchos de estas entidades no tienen una relación con un tumor, aunque conservan la propiedad inmunológica. Y es por esta razón que ahora estos síndromes paraneoplásicos se consideran que eran llamados clásicos, se consideran ahora de alto riesgo. Es un cambio del vocabulario que nos transmite además la necesidad entonces de buscar un tumor dentro del protocolo de abordaje, pero no necesariamente el tumor explica todos los casos de encefalitis autoinmune. Por eso es que ahora que tenemos este nuevo concepto, se ha definido como de alto riesgo. La probabilidad que ustedes estén enfrente de un síndrome paraneoplásico, cuando están enfrente de encefalomielitis, encefalitis límbica, síndrome cerebeloso rápidamente progresivo y opsoclonos mioclonos, es alta. Ahorita vamos a ver qué tan alto es. Y por el otro lado, los llamados síndromes no clásicos, lo que se hizo fue reducir la ponderación de su riesgo y lo dejaron como riesgo intermedio. Y les adelanto, no hay riesgo bajo. Por lo tanto, el síndrome de Morba, la mielopatía aislada, el síndrome de la persona rígida y las poliradiculopatías paraneoplásicas constituyen entidades clínicas con un riesgo intermedio de estar vinculadas a tumores. Y esto es de particular importancia, sobre todo porque, aunque en la mayor parte de pacientes el síndrome paraneoplásico precede o coexiste con el síndrome neurológico, es decir, perdón, el síndrome del cáncer precede o existe o coexiste con el síndrome neurológico, en un subgrupo de pacientes lo antecede el síndrome neurológico y por lo tanto habrá que ir a buscar el cáncer después. Y esta parte resulta importante porque ¿qué tan activos y exhaustivos seremos entonces para buscar un cáncer en un paciente que hemos visto estos dos fenómenos? Muy probablemente en la práctica clínica, si yo veo una encefalitis límbica asociada a un anticuerpo anti-NMDA, probablemente yo me muestre muy exhaustivo en un protocolo de estudio de cáncer en el paciente. En cambio, si yo me encuentro frente a un cuadro de síndrome de la persona rígida, es lo más probable que el protocolo de estudio, aunque en un inicio podría ser exhaustivo, la insistencia en el futuro podría ser un poco más pausada. Cuando hablamos de la encefalitis anti-NMDA ligada a un síndrome paraneoplásico, se describió inicialmente con la condición médica que todos conocemos como es el teratoma. Y al ser un fenómeno inmunomediado, el tratamiento está entonces en, uno, la intervención farmacológica del mecanismo fisiopatológico, la inmunoterapia, por un lado. Y por el otro lado, en el caso de presentarse
un tumor coexistente, es el tratamiento pertinente del tumor. Como la frecuencia era sobre el teratoma, el tratamiento era resección quirúrgica. Y entonces, la encefalitis autoinmune vinculada al anticuerpo anti-NMDA en el contexto de un teratoma recibía un tratamiento inmunomodulador y la resección obligada del tumor, porque era a partir de ahí que se estaban generando los anticuerpos patológicos. Cuando uno revisa en esta serie de más o menos 210 pacientes, 192 pacientes, perdón, y aquí tenemos los que tienen teratoma con aquellos que no se observó el teratoma. Primer dato importante, observen cómo la frecuencia de anti-NMDA con teratoma, el número es 21 de 192, comparado con 171 sin teratoma. ¿Qué indica? Que estamos hablando de casi el 10% de los pacientes que tienen una encefalitis límbica paraneoplásica está asociado al teratoma. Pero encontrar el teratoma para este 10% de pacientes es de alta relevancia, porque el tratamiento lleva, sin lugar a dudas, la resección quirúrgica del tumor. De otra manera, la inmunoterapia pudiera ser o ineficaz o deberá ser sostenida durante mucho tiempo para poder tener el control de la condición médica del paciente. Y si uno quiere tratar de reconocer desde el punto de vista clínico qué rasgos de la historia, de los signos, pudieran asociar esta encefalitis autoinmune anti-NMDA al teratoma, la verdad es que, si ustedes observan, bueno, el género femenino, sí, pues es lo más frecuente los teratomas, probablemente esto no sea de mucha utilidad en la práctica clínica. Sin embargo, cuando veamos un paciente entonces con encefalitis autoinmune que es mujer, la búsqueda del teratoma debería ser mucho más intensa. Deterioro del estado de conciencia. Pues es mucho más frecuente en los pacientes que tienen los teratomas que en aquellos que no tienen el teratoma. El deterioro del estado de conciencia se vuelve como un síntoma de primer plano. Pero también tenemos una hipoventilación central. Otra vez estamos hablando de esta parte de accionar sobre el estado de alerta del paciente. ¿Ya? Y encuentran también una diferencia que es estadísticamente significativa con respecto a la escala de ranking modificado, ¿ya? Que en el número de casos es mucho mayor en los pacientes con teratoma, el ranking es más alto que aquellos pacientes que no tienen teratoma. Sin embargo, en la práctica clínica creo que sería un poco complicado tratar de establecer esa diferencia a partir del ranking. Creo que todos los que hemos visto un cuadro de encefalitis autoinmune, el ranking probablemente lo veremos tomado de muchas maneras. Lo que deberíamos pensar un poco más es en este deterioro del estado de alerta. Eso es un poco más relevante desde el punto de vista clínico cuando uno ajusta o trata de ponderar el peso de todos los síntomas de los pacientes. Y esta enfermedad tuvo ese interés tal que aplicando la inmunoterapia y la resección quirúrgica, observen esta curva de Kaplan-Meier, en donde tienen la línea roja, el paciente muestra la evolución cuando es con teratoma. Observen el porcentaje de recaída de la encefalitis cuando el paciente tiene la maniobra inmunomoduladora
y la resección quirúrgica es casi del 100% libre de recaídas. Es una entidad clínica entonces que cuando se le descubre el teratoma al paciente y lo operas, la probabilidad de que el paciente recaiga en una encefalitis límbica es extraordinariamente baja. En cambio, aquellos que no tienen el teratoma, la sola maniobra de inmunomodulación, saben que no es nada despreciable, la eficacia es casi del 80%. Por lo tanto, tener claro qué debemos hacer con los pacientes con encefalitis autoinmune, que no van a necesitar una intervención quirúrgica, pero sí una intervención farmacológica inmunomoduladora, es de alta relevancia debido al alto porcentaje de efectividad de esa maniobra. Para los pacientes, y aquí lo vemos en agudo, hacen más o menos lo que yo creo que todos hacemos. Uno, se puede hacer inmunoglobulina humana intravenosa. 2, metilprednisolona intravenosa. ¿Ya? Y hay maniobras de segunda línea que iremos platicando un poco más adelante, que incluyen ciclofosfamida y anticuerpos monoclonales como la terapia monoclonal como anti-CD20, clásicamente rituximab y recientemente ocrelizumab. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces primero? Uno, reconocer el fenotipo del paciente. Esa es la parte más importante. Y se darán cuenta de que para muchos de los pacientes y aquellos que alcanzarán a haber visto algún cuadro de encefalitis autoinmune, lo que reportan es un paciente psicótico y además de primera vez. Y entonces las manifestaciones neuropsiquiátricas es lo primero que va a aparecer en el paciente, y a veces la manifestación neuropsiquiátrica es tan intensa que es lo que motiva la consulta casi de inmediato. Y en otros, la manifestación se va introduciendo de una manera muy subaguda, una forma muy insidiosa, y estos síntomas psiquiátricos son tolerados por la familia días, semanas y en ocasión pocos meses, hasta que hacen un evento neurológico, que bien podría ser síndrome convulsivo, trastornos del movimiento, principalmente discinesias orolinguales. También pueden presentar algunos de los pacientes catatonia, como veremos eventualmente. Y cuando esto ocurre, entonces el síntoma neurológico se pone en primer plano y muchos de los pacientes son llevados entonces a los servicios de urgencias para su atención. Pero lo que abre de estos pacientes son síntomas neuropsiquiátricos. Esta publicación que ustedes ven aquí, de los fenotipos neuropsiquiátricos de la encefalitis anti-NMDA, un estudio prospectivo, es un estudio del grupo de la línea de investigación que tenemos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, en donde lo hemos tratado de entender un poco el síntoma neuropsiquiátrico porque es con el que van a abrir los pacientes. Cuando el paciente tiene una manifestación neuropsiquiátrica y convulsiona con relativa rapidez, o entra en catatonia con relativa rapidez, o hace un neuroléptico maligno con relativa rapidez, pues eso es muy fácil sospechar el diagnóstico. El problema es cuando el paciente únicamente ha presentado el brote psicótico. Es que desde el punto de vista semiológico hay alguna característica de este brote psicótico que nos haría pensar que estamos enfrente de una enfermedad inmunomediada y no de un trastorno psiquiátrico primario, que es donde un buen grupo de pacientes, por lo menos al inicio del reconocimiento de esta enfermedad, terminó yendo.
ellos iban esencialmente a los cuadros de psiquiatría. Eran en psiquiatría donde los pacientes convulsionaban y entonces el paciente ya venía de regreso a los servicios de urgencia para atención por los colegas de urgenciólogos, internistas o neurólogos. Veamos. De acuerdo a la experiencia del instituto, cuando uno revisa el fenotipo de los síntomas neuropsiquiátricos de este tipo de encefalitis, tenemos algunas características que se vuelven importantes. Fíjense. Manía, psicosis, catatonia, depresión y ansiedad. De acuerdo. Muy psiquiátricos. Muy de la psiquiatría. Y vamos a ver, y se darán cuenta, que la principal alteración neuropsiquiátrica es un trastorno, por lo menos en nuestra serie en el Instituto de Neurología, de la atención. Pero si ese trastorno de la atención fluctúa, ustedes ya están en la capacidad entonces de estructurar el diagnóstico sindromático de delirio. El delirio es lo que fluctúa. Y entonces el paciente entra y sale de los síntomas sin alcanzar durante los periodos de salida la normalidad. Sin embargo, está mucho mejor y eso a veces hace que la atención del paciente se retrase porque la familia todavía no está convencido en llevarlo, porque pues no están entendiendo qué le está pasando al paciente y como de pronto mejora un poco, sin llegar a la normalidad, pero como mejora, entonces creen que se debería de seguir esperando para ver si el paciente termina de mejorar. Y se dan cuenta que hay momentos en que empeora y hay otros momentos en que mejora. Creo que cuando un paciente abre con síndrome neuropsiquiátrico, que puede ser manía, puede ser psicosis, por ejemplo, la parte vital es tratar de buscar el delirio. Porque si encontramos el delirio, esa es una pieza pivotal diagnóstica para pensar que estamos frente a una enfermedad neurológica primaria y no ante un trastorno psiquiátrico primario que pudo haber sido catalogado como primer brote psicótico. Ese es el diagnóstico a retar. Un primer brote psicótico asociado a una enfermedad psiquiátrica primaria. Y les explicaré un poco más adelante por qué. Y esto es porque en otra publicación de nuestro grupo de estudio, el 50% de los pacientes que abrieron con un síndrome neuropsiquiátrico robusto, el primer diagnóstico que se ofreció fue encefalitis. Entonces, llegaban a los servicios de psiquiatría, hacían la interconsulta con los servicios de neurología y neurología para excluir el diagnóstico de encefalitis infecciosa era tomografía computada de cráneo con contraste más punción lumbar. Hasta el 50% de los pacientes con encefalitis autoinmune anti-NMDA tienen una punción lumbar normal al momento de pisar los servicios de neurología. Es muy alto. Es muy alto. La punción lumbar, si te salió anormal, ya te quedas con él. Por lo menos ya retiras el diagnóstico de un trastorno primario psiquiátrico. Todavía no has llegado al diagnóstico exacto de la explicación de la encefalitis, pero por lo menos ya entró a los circuitos de neurología. El temor era que cuando los neurólogos ven la punción lumbar normal, entonces dicen, esto no es neurológico, pase a psiquiatría. Y entonces los pacientes reciben tratamiento sintomático del síndrome neuropsiquiátrico
bajo la observación de los colegas psiquiatras, hasta que el paciente hace el evento neurológico indiscutible. Trastorno del movimiento, crisis convulsiva. Y si tenemos un psiquiatra que nos acompañe avesado, va a reconocer la catatonia y la va a ligar con el trastorno neuropsiquiátrico y probablemente piense también que estamos enfrente más bien de una encefalitis límbica inmunomediada. Dicho esto, este siempre forma parte de la publicación de la doctora Mariana Espínola. Y aquí está prácticamente todo el grupo de Leo Baylis, José Flores, Verónica Rivas, un servidor, Alberto González. Y cuando nos vemos acá, en esta parte, nos vamos a dar cuenta de que la mayor conducta que tienen los pacientes, principalmente en el aspecto de la alteración de la conducta, es la agitación psicomotriz, que también es muy conflictivo para el neurólogo manejar la agitación psicomotriz, porque además la agitación psicomotriz es muy poco tolerada, al menos en México, por los servicios no neurológicos. Cuando un paciente neurológico se agita, de inmediato te están hablando, oye, tu paciente está agitado, y ellos lo que quieren es tenerlo tranquilizado. Y algunos servicios todavía siguen aplicando Aldol, aloperidol. Y nos vamos a dar cuenta que eso podría ser incluso contraproducente por la naturaleza de la enfermedad. Por eso, cuando el síntoma más frecuente en nuestra serie fue de casi el 70% de los pacientes que tenían encefalitis límbica anti-NMDA, el 70% estaba agitado. Y tienen una inversión del ciclo vigilia-sueño en un porcentaje muy similar, 67%. Y la agresividad, la verdad es, eso sí requiere un poco este tacto de los colegas psiquiatras. Para mí me es difícil entre la agitación psicomotora y la conducta agresiva encontrar una clara diferencia, pero para términos del reconocimiento semiológico cuando estamos enfrente de estos pacientes, pues la agitación psicomotor es como muy presente. Y luego está en frecuencia, si nos dirigimos a la parte de abajo, las alteraciones cognitivas. Fíjense, las alteraciones cognitivas tienen una alteración de la atención en un 90%. Y esto es un dato que es muy importante porque uno no sabe exactamente, si no te enfrentas mucho al paciente psiquiátrico primario, como neurólogos podríamos tener digamos que la limitante técnica semiológica para reconocer que el paciente está inatento. Pero cuando uno entrevista a un paciente esquizofrénico, por ejemplo, el maníaco es un poquito más difícil, pero el esquizofrénico te logra mantener la atención. Aquí no. Aquí el paciente no logra mantener la atención, pero no solo de lo que tú quieres interrogar, sino de la atención con respecto a su ambiente. Esto es el delirio. Este es el tema. Además de claras fallas en la memoria. Es decir, el paciente tiene un componente conductual, que es el dominante, que es el clínicamente relevante, es el que nos llama la atención. El paciente está agitado, hablando incoherencia. Y por el otro lado, tiene el componente
cognitivo. Y la presencia del componente cognitivo, sobre todo el estado de despierto y la capacidad de memoria, es lo que probablemente va a impactar más para que podríamos pensar que ese síntoma neuropsiquiátrico que está presentando el paciente podría estar más en relación a una enfermedad neurológica de base y no un trastorno psiquiátrico primario. Por lo tanto, fíjense, las ideas delirantes y las alucinaciones estuvieron presentes en el 81% de los pacientes de nuestra serie con encefalitis límbica autoinmune. Por lo tanto, el concepto acuñado por Pollack recientemente en el 2020 de psicosis autoinmune es un nuevo concepto que deberíamos introducir dentro de nuestro abordaje sindromático. Y ya no solo entonces decir que un paciente está encefalopático por infección, encefalopático por un trastorno metabólico, porque también puede estar tan encefalopático al punto de la psicosis y ser un proceso inmunomediado. Entonces, algo que quisiéramos transmitir el día de ahora es el concepto de Pollack de psicosis autoinmune. Ya lo tenemos sustentado. Ahora, la psicosis autoinmune, para poder construir bien ese concepto, por supuesto, cuando el cuadro es puramente neuropsiquiátrico, habrá conflicto. Pero si ustedes tienen estas manifestaciones neuropsiquiátricas con un perfil de temporalidad agudo o subagudo y acompañado de catatonia, crisis convulsiva, deterioro del estado de alerta, delirium, disautonomía, movimientos anormales, respuesta paradójica al uso de antipsicóticos. Esta es una situación que es muy importante, porque como el paciente está agitado, deciden utilizar antipsicóticos. Los antipsicóticos, cuando quieren que el efecto se presente de manera lo más pronto posible, generalmente en algunos centros siguen utilizando Aldol intramuscular. Y lo que tenemos es un agravamiento del cuadro clínico e incluso un efecto deleterio porque el paciente se mueve a un neuroléptico maligno, que es la catatonia, con una hiperCPKemia sostenible, persistente, relacionada al uso de los antipsicóticos. Esta labilidad del paciente, este empeoramiento clínico del paciente en su catatonia o en su delirium, a pesar de que estamos dando antipsicóticos, debería hacernos pensar en encefalitis autoinmune. Y ya no digamos un diagnóstico reciente de cáncer. Por lo tanto, la fórmula clínica, de manifestaciones neuropsiquiátricas, de un síntoma psicótico más alteraciones cognitivas, el delirio, la inatención, la falla de memoria, la desorientación, debería hacernos pensar de que no estamos enfrente de un trastorno psiquiátrico primario. Porque estos síntomas cognitivos son extraordinariamente inusuales en el trastorno psiquiátrico primario, ya sea la esquizofrenia o del espectro afectivo, una depresión psicótica, por ejemplo, con el que hemos visto muy buena respuesta cuando decidimos manejar el componente psicótico. Los colegas de neuropsiquiatría de nuestra institución nos han recomendado mucho el uso de la quetiapina
con dosis desde 25 y rápidamente la van escalando. Hemos visto pacientes que han requerido hasta 800 miligramos el tope de dosis. Y con una vigilancia, por supuesto, del ritmo cardíaco del paciente. Y cuando los pacientes, digamos, no responden tan favorablemente, o queremos una respuesta un poco rápida, porque ya sabemos que la quetiapina, el tema con la quetiapina es que hay que irla titulando gradualmente. Por supuesto, no tan gradual como se hace para la condición psiquiátrica primaria, vamos un poco más rápido. Olanzapina podría ser una buena alternativa terapéutica para este grupo de pacientes que ustedes quieren un control relativamente rápido del síntoma psicótico, a dosis de 5 y hasta 20 miligramos por día de olanzapina. En tanto que la catatonia, vigilando por supuesto la función respiratoria, lorazepam de 2 miligramos, que puede ir de cada 12, que es lo usual, cada 12 horas, hasta tan frecuente como cada 4, para formas graves de lorazepam, de encefalitis autoinmune, que el lorazepam no logra sacar incluso, y es cuando los colegas de neuropsiquiatría nos recomiendan estar vigilando la CPK para tratar de encontrar elementos que nos permitan pensar que el paciente tiene un neuroléptico maligno, que es catatonia, fiebre e hipercpkemia persistente. E incluso cuando los pacientes no responden, la catatonia, al uso del lorazepam, el instituto tiene la capacidad para hacer terapia electroconvulsiva. No sé si en El Salvador tenemos esta capacidad. Es de 4 a 7 sesiones de terapia electroconvulsiva con los que algunos de los pacientes han logrado salir adelante. Entonces, si nos damos cuenta, las características neuropsiquiátricas de los pacientes sí las podemos disecar desde el punto de vista semiológico. Luego tenemos manifestaciones más neurológicas. Entonces, aquí el reto ya no es el diagnóstico, sino más bien el tratamiento. Porque cuando el síntoma neuropsiquiátrico se acompaña de estas características que ustedes ven enumeradas, convulsiones, movimientos anormales, disautonomía y trastornos en la emisión del lenguaje, ya estos 4 elementos son claramente orientadores que por debajo se está moviendo una condición médica neurológica. Y entonces el diagnóstico de encefalitis límbica autoinmune se pone de primer plano. Fíjense, por ejemplo, para las convulsiones, estamos hablando de que la convulsión tónico-clónica generalizada, 66% de los pacientes que tienen anticuerpo antirreceptor de NMDA, estatus epiléptico, ¿ya? 26% son los menos, ¿ya? Convulsiones focales, 24%, convulsiones focales, crisis focales, perdón, con alteraciones de la conciencia, 18%. Aquí no lo mencionan, pero el NORCE, este acrónimo de New Onset Refractory Status Epilepticus, son aquellos pacientes que en su primera crisis se quedaron arriba y no hay poder de Dios que logre controlar esta forma de crisis que llama, por supuesto, muchísimo la atención. Alguien que nunca ha convulsionado, desde su primera crisis no logramos el control. Y se vuelve relevante. Entonces, primero reconocer estas formas. La crisis convulsiva va a entrar, la tónico-clónica generalizada va a entrar. Entonces, cuando entra, ya no hay duda, pues el paciente tiene un tema neurológico, sin lugar a dudas. Ya. Como podrán ver, es disautonómico, 117.53.
disautonómico. Y fue uno de los pacientes que estuvimos batallando muchísimo para poderlo sacar adelante. Yeah. Una crisis convulsiva que no paraba el paciente. Yeah. Entonces, crisis convulsiva en estas características. Yeah. Si queremos detallar las crisis convulsivas, yeah, generalmente estas van a ocurrir en las encefalitis autoinmunes cuyos anticuerpos están dirigidos contra la superficie celular neuronal. Son anticuerpos de superficie. El fenotipo clínico de la crisis o el patrón electrofisiológico que se encuentre, la verdad, es muy poco orientador del tipo de anticuerpo en el que estamos. Es decir, cuando el paciente tenía síndrome neuropsiquiátrico más la crisis convulsiva, nosotros dijimos, no, estamos frente a una encefalitis inmunomediada. ¿De acuerdo? Eso todos los vamos a sospechar. Sin embargo, cuando queremos decir, ok, podría ser esto, podríamos con esta semiología, con estos recursos de estudios complementarios, suponer o avanzar qué tipo de anticuerpo está vinculado, muy poco probable. Porque fuera que tengas una crisis distónica faciobraquial que está vinculada al anticuerpo LGI1, o que tengas un patrón en delta Bruch, esta forma como de cepillado, que los colegas neurólogos se conocen con relativa rapidez y facilidad, en un paciente que está en rango delta en su electroencefalograma, eso es muy orientador para encefalitis autoinmune anti-NMDA. Pero fuera de eso, es muy difícil decir que esta crisis convulsiva está vinculada a determinado anticuerpo. Lo que sí es cierto y es importante es, ok, ya me convulsionó el paciente, ¿qué riesgo tiene este paciente de volver a convulsionar? Por supuesto, cuando convulsiona, avanzas medicamento anticonvulsivante. Se conoce muy poco, y es un área de interés en realidad, en el instituto está todavía corriendo el protocolo de estudio, se conoce muy poco sobre cuál es la evolución de los pacientes una vez tratado, fuera de las encefalitis autoinmunes anti-NMDA vinculadas a teratoma, que ya vimos que casi el 100% resuelve. Y este estudio que se llevó a cabo con el anticuerpo LGI1, particularmente, que da las crisis distónicas faciobraquiales, que el riesgo de recurrencia para este tipo particular de anticuerpo, de encefalitis límbica asociada a este anticuerpo, es extraordinariamente bajo, 15%. A 2 años, a 2 años de seguimiento. Y el otro 85%, 71%, de ese 85%, el 71% está libre de crisis y de tratamiento. Y el otro 14% está libre de crisis, pero requiere tratamiento. Entonces, si sumamos los 15 con los 14, estamos hablando de un 30% de pacientes que o requieren la maniobra para estar libre de crisis o, a pesar de la maniobra, siguen teniendo crisis. Este riesgo de recurrencia se incrementa hasta el 30%, va de 15 al 30% en los pacientes, como les comenté, que presentan este síndrome clínico de NORSI, New Onset Refractory Status Epilépticos. Al momento no existe evidencia que el tratamiento sintomático de la crisis convulsiva, estado epiléptico refractario y NORSI en el contexto de una encefalitis límbica autoinmune debe ser tratado de manera diferente a la no autoinmune. Esto va a ser un tema interesante que podríamos discutir con los colegas
terminando esta sesión. Y el abordaje terapéutico integral, por supuesto, que no solo requiere el control rápido y enérgico de las crisis convulsivas, sino la introducción a la brevedad posible de la inmunomodulación. De otra forma, seguiremos teniendo potencialmente un riesgo de crisis convulsiva en estos casos. Interesante, solo para que vean cómo se va moviendo la situación. Si ustedes se dan cuenta, cuando una encefalitis autoinmune anti-NMDA es inmunomodulada, observen, aquí tenemos es una tabla de barras. En el eje de las X están los anticuerpos, unos relacionados anti-NMDA, otro anti-VGKC, GABA-B y onconeuronales. El color negro es la remisión, el color gris más claro es una reducción, es una mejoría, y el gris más oscuro es que no hubo cambios. Observen la primera barra que tienen de cada uno de los 4 grupos. La primera barra es a 2 a 4 semanas. Y la segunda barra es a 6 meses en este estudio. Y si se dan cuenta, para la encefalitis anti-NMDA, hasta el 35% de los pacientes que presentaron crisis se resolvió. Pero a 6 meses, el incremento es casi del 75%. En VGKC, el efecto es más robusto, 70% de entrada, y pues ya deja muy poco a 6 meses, pero sube, todavía le rescatan 12% más. GABA-B, observen, los resultados son un poquito más complicados, porque GABA-B es como muy a los extremos, o remites en un 66% y el otro 34% sin cambio. Y los onconeuronales, estos sí, son de difícil control, aún con la maniobra inmunomoduladora. Observen que la mejoría se alcanzó en un 25% a 6 meses. Y cerca del 50% a 6 meses. Y en este tenor, pensando solo en las crisis, las diferentes maniobras inmunomoduladoras utilizadas tienen el mismo porcentaje de efectividad. Esteroide, inmunoglobulina más esteroide, terapia combinada, o solo inmunoglobulina. En el Instituto Nacional de Neurología, en este estudio asiático, no lo comentan, la PLEX, el recambio plasmático. En el Instituto de Neurología tenemos muy buena respuesta a este tratamiento. Los datos no están aún publicados. Importante reconocer que la terapia monoclonal anti-CD20, el rituximab, es eficaz para el control de la crisis convulsiva refractaria a primera línea de tratamiento, con una inducción de 1 gramo cada 15 días durante el primer mes, y luego 1 gramo cada 6 meses, por al menos 2 años. Y luego en el instituto todavía no tenemos muy claro qué debemos hacer al final de los 2 años, si debemos suspender la administración de rituximab, y si lo hacemos, bajo qué criterios, sobre todo si hay una clara mejoría clínica del paciente. La otra parte relevante, además de las crisis convulsivas que acabamos de detallar, son los movimientos anormales. La rigidez está en un 37%, pero fíjense, la discinesia orolingual, 40%. 40%.
y no hay forma de perderse. No hay forma de perderse con este cuadro clínico de los pacientes. No. Entonces, observen el estado de alerta. Observen el estado de alerta. Ya pasó la psicosis. Observen la alerta. Que puede ser tan baja como el segundo video que mostramos. Es decir, o menos afectado. Tampoco está al 100, estamos de acuerdo, pero está claramente menos afectado que el paciente anterior. Y además, es esta parte de coincidencia, ¿no? El síntoma neuropsiquiátrico, el deterioro del estado de alerta y además movimientos anormales, principalmente disinesias orolinguales. Esto debería hacernos pensar a primer plan en encefalitis límbica contra receptor NMDA. No. Las alteraciones autonómicas, ya es un poquito más complicado, generalmente los tenemos taquicárdicos a los pacientes, ya. Hipoventilan, por eso hay necesidad a veces de entubarlos y no los logramos sacar, pasa el periodo de seguridad y tenemos que ponerle la traqueostomía a estos pacientes. Y el otro dato es la catatonia. Este hombre está prendido. Catatonia además, otra vez, con los movimientos rígidos. Una rigidez, ustedes se dan cuenta que el sujeto está sujeto en 4 puntos. Encefalitis autónoma, anti-NMDA. Ok, ese es el cuadro clínico. Esta es la sospecha. ¿Cómo se documenta? Y aquí todos entramos al mismo problema de siempre. La forma en que tenemos la certeza diagnóstica, aún en los centros de Estados Unidos y Europa, no la tienen de forma expedita tan pronto el paciente lo necesita. Y entonces, muchos de los, de los retos que tenemos es actuar con inmunomodulación, con convicción de que estamos enfrente de este cuadro clínico. Y en ese tenor, entonces, los anticuerpos también pasaron de ser estas formas como de anticuerpos clásicos, ya, como bien reconocidos, y aquellos que no estaban tan bien reconocidos pasaron entonces a ser, ahora en la nueva clasificación, como ustedes ven en el encabezado de la tabla 1, anticuerpos de alto riesgo. Es decir, si yo encuentro alguno de estos anticuerpos, la probabilidad de cáncer se vincula en cerca del 70% de los pacientes. Por lo tanto, la insistencia clínica de buscar el tumor cuando este aparentemente va a suceder al síndrome paraneoplásico y no coexiste o precedió, es mucho mayor. Y así, por ejemplo, para encefalitis límbica, que es nuestro tema del día de hoy, hay muchas otras condiciones o síndromes neurológicos que también están asociados a anticuerpos de alto riesgo, pero nos centramos ahora solo en encefalitis límbica, es la LE. Está el anti-HU, que está asociado altamente, como todos sabemos, a tumor de células pequeñas de pulmón. Esto lo vemos con mucha infrecuencia en México, porque por alguna razón los tumores de
de células pequeñas es poco frecuente en la población mexicana. Solo 5% de los tumores de pulmón, los reportó el Instituto Nacional de Cancerología, tienen esta estirpe. Y por eso es que lo vemos poco, el antijo. Y el otro es el MA y el MA2. Y esto se asocia a cáncer testicular, ¿ya? Y a tumor de, a un tumor no de células pequeñas de pulmón, que es más frecuente, de hecho. Entonces, a veces, por cuestiones económicas, es más fácil enviar menos anticuerpos que todo el panel, aunque la conducta actual es donde tú pidas los paneles, te van a dar todos. Son estos, son paneles ya. Entonces, estos dos son los que debemos de buscar para encefalitis autoinmune principalmente. A tu panel, entonces, en pocas palabras, si te dicen, oiga, vamos a enviar este panel, el paciente va a hacer un esfuerzo económico, la familia va a hacer un esfuerzo económico para enviar el panel. Oiga, ¿qué lleva su panel? Mínimo, si estás enfrente de una encefalitis autoinmune, no le debe de faltar a ese panel ni el anti-HU ni el anti-MA ni MA2. Yeah. Porque pues no tiene sentido de que te vayan a hacer anti-RI y anti-YO cuando no están vinculados a la encefalitis límpica. A eso nos referimos. Estos son los anticuerpos que no te deben de faltar porque son de alto riesgo. Pero también hay anticuerpos de riesgo intermedio. Yeah. Pero fíjate, intermedio es del 30 al 70%. Híjole, oiga, otra vez este intermedio es el que nos da problema, porque el intermedio estamos hablando de que, pues sí, es que 60% o 65% ya no están intermedio. Y aquí tenemos, ya, de los anticuerpos, el AMPA y el anticuerpo contra el receptor GABA-B. Yeah. Y por supuesto, NMDA. Fíjense, NMDA no es ni siquiera de riesgo alto, es de riesgo intermedio. Yeah. Es de riesgo intermedio. Y también, aquí sí, en anticuerpos sí, en cuadro clínico no. En cuadro clínico dijimos que solo habían dos subgrupos, alto riesgo y riesgo intermedio. En anticuerpos, aquí sí tienes riesgo alto, más del 70%, riesgo intermedio entre el 30 y 70%, y riesgo bajo, abajo del 30%. Y abajo del 30%, Caspar-2, proteína asociada con tactina 2, GAL65 y LGI1, asociado a cáncer. A cáncer. Estos anticuerpos, entonces, es cuando quieres buscar el cáncer. No es que es riesgo bajo de tener encefalitis. Tienen encefalitis. Yeah. Da encefalitis límbica. Que esté relacionado al cáncer, ahí sí, a distintas proporciones. Alto, intermedio y bajo. Al igual que el receptor GLI-9, que todos vamos conociendo. En función a eso, es que se ha diseñado esta escala que es como un score que nos va a permitir saber qué tan probable, qué grado de certeza tenemos de estar enfrente de una encefalitis autoinmune asociada a cáncer. Me voy a tomar 5 o 7 minutos más
de la presentación en tiempo, porque quiero aclarar esta parte del nivel clínico, laboratorio y cáncer. Fíjense, ahí están los puntajes. Si tú tienes un fenotipo de alto riesgo, es 3 puntos. De riesgo intermedio, 2. Y si tienes un fenotipo definido que epidemiológicamente no está asociado a cáncer, eso es 0. Por lo tanto, hay que aprenderse la tablita que vimos al principio. Con respecto a la parte de laboratorio, eso es en función de el nivel de riesgo del anticuerpo que encuentras. Esto probablemente no lo vamos a tener, ¿eh? Tan fácil, tan rápido, ¿no? La asignación de puntos es 3, 2 y 0. Por supuesto, si ustedes encuentran el cáncer y es consistente con el fenotipo y el anticuerpo, fíjense, eso es una parte que es importante. O sea, oigan, yo encontré un NMDA y la paciente tiene un teratoma. Eso es consistente. El fenotipo y el anticuerpo. Oiga, yo tengo un anti-NMDA, pero mi tumor que encontré fue un tumor de células claras del riñón. ¿Ok? Ahí ya no es tan consistente. Pero si es consistente son 4 puntos. Ahora, si no encuentras el tumor, ojo, pero no lo encuentras a 2 años. Hasta entonces, descafeínas los 4 puntos a 1. Tiene que pasar un periodo de 2 años. Y observen esta parte que es muy importante. A 0 si el seguimiento ha sido mayor de 2 años. Por lo tanto, esto de que el cáncer puede suceder al síndrome paraneoplásico hasta 5 años, eso es como decirle al paciente que te voy a obtener bajo PET y vigilancia oncológica varias veces al año durante 5 años. No, esto ocurre durante los primeros 2 años. Conforme el tiempo va pasando desde el evento del síndrome neurológico, es menos probable que el paciente esté asociado a cáncer mientras no esté apareciendo. Y 2 años es ahora razonable. Y en función a este score, si tú obtienes más de 8 puntos, seguramente estás ante una encefalitis límbica definida. Probable de 6 a 7 y posible de 4 a 5. Y si obtienes solo 3 puntos, es muy poco probable que tu encefalitis límbica esté en relación a un síndrome paraneoplásico. Ya te quitas uno de los males. Esto va a ser un poco más rápido y didáctico porque es lo que todos hacemos casi a diario. Y la primera parte, que una vez que la parte de anticuerpos tuvimos que hablarla, pero la verdad es que pues creo que no todos lo vamos a tener rápidamente. En el Instituto de Neurología no lo tenemos. Con suerte nos hace ahí un NMDA, todavía le tenemos dudas. Y si ya cuando lo mandamos a Barcelona, nos tarda más o menos un mes que no tiene el paciente. Y entonces, el esfuerzo de el deber ser es nominar a la encefalitis autoinmune en función de 3 rubros: topografía, estatus serológico y etiología. Porque la encefalitis autoinmune, hemos estado hablando mucho de la límbica, pero encefalítico es córtico subcortical, estriatal, diencefálico, de tallo cerebral, cerebeloso, encefalomielitis, meningoencefalitis y hasta una combinación de los 8 primeros. La clasificación serológica, estamos hablando de los anticuerpos intracelulares contra los anticuerpos de superficie. Fíjense, los anticuerpos de superficie, recordemos que tienen una mejor respuesta a la maniobra inmunomoduladora que los anticuerpos intracelulares. Tenemos también
encefalitis autoinmune, la literatura americana habla mucho de seronegativa. En el instituto nos gusta hablar de estatus serológico desconocido. Debe ser un anticuerpo, lo que pasa es que no lo conocemos. Pero eso de ser seronegativo es lo que conocemos, pero más bien es un estatus serológico desconocido. Y esta parte es muy importante. La clasificación etiológica. Idiopática, paraneoplástica, posinfecciosa e incluso iatrogénica, y esto es un poquito más fácil de reconocer porque el paciente tiene el antecedente médico de estar siendo tratados con checkpoint inhibitors. Entonces, aquí sí es un poquito más fácil sospechar en un efecto adverso asociado a la terapia con checkpoint inhibitors. No vamos a entrar en mucho detalle, esto lo conocen ustedes muy bien, las diferentes manifestaciones clínicas, dependiendo de la topografía, esto es como de lo que vive el neurólogo, ¿no? Ves el síntoma y piensas por dónde puede estar la lesión. Entonces, este es el nominar la encefalitis autoinmune en el deber ser. Y el abordaje terapéutico, yo sé que ustedes no están viendo claramente esta gráfica, es nada más que vamos a ocupar esta gráfica, que es probablemente la última recomendación sobre cómo manejar la encefalitis autoinmune en el deber ser balanceado con nuestra realidad. Un sinnúmero de necesidades insatisfechas de la práctica clínica. Porque como la terapia es de alto costo, no sé en sus hospitales, pero allá donde trabajo, cada vez que suelto la inmunoglobulina y se están bajando los niveles de inmunoglobulina, entonces me mandan a llamar esposado frente al escritorio del director médico preguntándome por qué me estoy acabando la inmunoglobulina. Y entonces tenemos que justificar esta conducta. ¿Qué es lo que hacemos en el Instituto de Neurología? Y lo vamos a intentar comparar con lo que está en el deber ser de estas culturas. Y el tratamiento, como lo ajustamos nosotros a nuestras realidades y que probablemente es una realidad muy cercana a la de los países centroamericanos, el Caribe y el norte de América del Sur. Fíjense, si ellos sospechan o tienen una sospecha o confirmado la encefalitis autoinmune, lo primero que ellos se preguntan es, a ver, ¿hay un tumor o no? Esto lo hacemos igual en México. Es lo primero. Vemos la encefalitis autoinmune y si es mujer y es joven, todavía más. Y andamos buscando si hay un tumor. Si hay un tumor, en el deber ser, fíjense, ellos lo que hacen es tratamiento del tumor y de forma simultánea inician una maniobra inmunomoduladora basada en metilprednisolona intravenoso, seguido de prednisona oral en esquema de destete. Eso es lo que ellos sugieren. Nosotros, la verdad es que cuando encontramos el tumor, por supuesto que tratamos el tumor, ya, pero el tratamiento inmunomodulador está ajustado a la gravedad del cuadro clínico. Es decir, si el paciente tiene un tumor y tiene una forma como cualquiera de las 3 pacientes que ustedes vieron en la diapositiva previa, iniciamos generalmente con bolos de metilprednisolona y si vemos que no mejora, nos movemos a Plex o a inmunoglobulina intravenosa. Nosotros somos un poco más enérgicos que los colegas. Bien. Y luego de que tenemos un tumor, el tratamiento del tumor, el que corresponda de acuerdo al tumor, y un tratamiento inmunomodulador en nuestro hospital ajustado a la gravedad del cuadro clínico, entonces un escenario es que el paciente no mejore. Y si el paciente no mejora, la pregunta que se hace es esta, ¿no? Es un síndrome paraneoplásico. Fíjense que ellos todavía utilizan la clasificación antigua clásico. Hoy tendríamos que hablar de alto riesgo. Yeah. O anticuerpos intracelulares, es decir, los anticuerpos otra vez de alto riesgo. Yeah.
o si el cuadro clínico es sugestivo o el perfil son antígenos de superficie. Fíjense lo que hacen los colegas. Cuando ellos ven esto, si es la forma clásica, es decir, ¿saben qué? Es que el paciente tiene una encefalitis autoinmune y tiene un teratoma que ya le operamos, ya le pasamos Plex, el paciente no mejora, la conducta de ellos es ciclofosfamida, que es nuestra conducta también. ¿Por qué no nos vamos a rituximab? Por el mecanismo de acción en donde la ciclofosfamida en 15 días ya tienes abatida la línea celular. Es sucio para trabajar. La ciclofosfamida es una golpeadora. Le anda pegando a todo, a lo bueno y a lo malo. Pero actúa rápidamente. Por eso es que, ante la gravedad del cuadro clínico, estamos enfrente de un síndrome paraneoplásico de alto riesgo, ya demostrado el cáncer, retirado el cáncer y el paciente no termina de mejorar, nos vamos a ciclo. Y sin embargo, si el paciente no tiene este cuadro clínico ya, tan sugestivo, intermedio, por ejemplo, y anticuerpos intermedios o de bajo riesgo, sin signos de alarma, y el paciente ya le dimos la primera maniobra inmunomoduladora, nos vamos hacia la segunda línea. Y aquí sí con ellos utilizamos el rituximab. Ahí sí nos vamos con rituxi, porque tenemos un poco más de tiempo. Y entonces nos permite utilizar un medicamento más limpio que ciclofosfamida. Esa parte sí estamos, digamos, como muy cercano al deber ser. Del otro lado, si en el primer lado era que el tumor estaba presente, de acuerdo, nos fuimos por ahí. Si el tumor no estaba presente, es esto. Y aquí se divide el cuadro en dos. Si no tienes un tumor presente, gradúas la enfermedad del cuadro clínico y la clasificas en leve o severa. ¿Qué es severo para el Instituto de Neurología? Que el paciente esté o debute con estado epiléptico refractario, NORCE, disautonomía neuroeléctrico maligno. Si el paciente tiene cualquiera de esas características clínicas en el contexto de una encefalitis autoinmune, la maniobra es combinada. Inmunoglobulina más generalmente Plex antes que, metilprednisolona. Una disculpa. Es metilprednisolona más plasmaféresis o inmunoglobulina. En cambio, si el paciente tiene una forma leve, probamos primero los bolos de metilprednisolona y si no respondió, lo levantamos, escalamos la maniobra a Plex o inmunoglobulina. Bien. Nuestra maniobra, en el caso de que el paciente no tenga banderas rojas, que son estas que vemos en este recuadro, es metilprednisolona intravenosa, 5 dosis, sin reducción de esteroide. Si no mejora, al 6º día escalamos la maniobra, que es Plex o inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilo, como tratamos el Gilead. Y si no mejora, en agudo, rituximab, cuando no tiene banderas rojas. Porque si tiene banderas rojas, la verdad es que a veces hemos tenido que movernos a ciclofosfamida para intentar sacar rápidamente al paciente. Última diapositiva, una disculpa por el tiempo excedido que me tomé. 4 puntos. La encefalitis límbica autoinmune es un concepto que revolucionó el abordaje de la encefalopatía aguda, al considerar un mecanismo inmunomediado como responsable del cuadro clínico estereotipado, que siempre se mantuvo bajo nuestra impresión, es que este paciente tiene una encefalitis viral. ¿Por qué? Porque crece la punción lumbar y le mandé a hacer el herpes y pues no, nada salió positivo, pero es viral. ¿Por qué no encontré bacteria? ¿Por qué no encontré micobacteria? ¿Por qué no encontré hongo? Es viral. Ahí era el nicho
de la encefalitis autoinmune. La recomendación ante un primer brote psicótico es descartar siempre causa infecciosa y metabólica. Pero una vez que ustedes lo hayan descartado en el primer brote psicótico, hay que regresar a la semiología del síntoma neuropsiquiátrico. Es algo que les recomendamos mucho. Porque si eso ustedes observan catatonia, trastornos del movimiento, crisis convulsiva o deterioro del estado de alerta, estamos enfrente de una encefalitis autoinmune. Y muy particularmente anti-NMDA. Se debe procurar el diagnóstico serológico de las encefalitis límbicas. Da certeza diagnóstica y orienta la proyección del tratamiento. Es complicado, yo lo sé, es complicado para todos, hasta para los europeos, es complicado, pero se debe de hacer el esfuerzo. Y en caso, que va a ser el caso de todos, no se disponga de confirmación serológica de una presentación muy generalista de encefalitis límbica, sí, tú tienes una encefalitis límbica, y el caso clínico lo permita, vamos descartando metabólico, infeccioso, infiltrativo, carcinomatosis. Y en los casos en que se comprometa la vida, habiendo excluido los 3 diagnósticos de atrás, se debe de actuar como encefalitis límbica autoinmune con convicción. Es decir, no tengo el anticuerpo, no tengo los pelos en la mano para decir que la burra es gris, pero si yo digo, ok, he descartado razonablemente esto, apuesto a encefalitis autoinmune, entonces vámonos por todo. Eso es convicción. Esto es bolus de metilprednisolona, esto es inmunoglobulina y o plasmaféresis, esto es ciclofosfamida, esto es rituximab. Muchas gracias. Estaré muy agradecido de poder tomar las preguntas con ustedes. Muchas gracias. Estoy dispuesto a las preguntas. Espero que este es un tema verdaderamente apasionante, que pudiéramos tener algunas discusiones sobre esto. Agradezco el tiempo que se han tomado para escuchar esta charla y ojalá tengamos un momento de discusión y poder platicar con ustedes de la experiencia que tenemos. Muy amables.